Colecciones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración de Visiones Vírgenes, las visiones de la doncella. Y la verdad es que hoy tenemos una misión clarísima en este análisis, a fondo. Sí, una misión que pues creo que a muchos las va a volar la cabeza, la verdad. Totalmente. Porque queremos ir mucho más allá de las estatuas de bronce, de las pinturas al óleo y de todos esos mitos románticos que han envuelto a una de las figuras más icónicas de la historia universal. O sea, quitarle toda esa capa de leyenda y de Hollywood que tiene encima. Exacto. Y para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa dos textos que son, crudos, sumamente detallados y que revelan cosas que casi nunca nos cuentan en las clases de historia. Que son fundamentales para entender el contexto real. Así es. Me refiero a los capítulos titulados de su figura y costumbres y el otro es del juicio y de las palabras no dichas. El objetivo para quienes nos escuchan el día de hoy es descubrir a la humana real detrás de la leyenda. A la joven de carne y hueso. A esa joven que, de pronto se vio atrapada en un juego implacable de poder, tanto de la iglesia como de los militares. Y sobre todo, vamos a entender cómo el simple pero desesperado acto de intentar sobrevivir en una prisión fue retorcido por sus captores hasta convertirlo en una acusación de herejía mortal. Una manipulación legal y política tremenda. Ok, vamos a desmenuzar esto, porque las descripciones físicas que nos dan estas fuentes te dejan pensando muchísimo. Son diametralmente opuestas a la imagen que nos ha vendido la cultura popular. Sí, da un paso atrás e imagínate la escena. Cuando pensamos en esta figura histórica, la mente casi siempre se nos va a estas representaciones renacentistas, ¿no? Ajá, la figura delicada, etérea. Exactamente, una figura frágil bajo una armadura brillante, casi flotando sobre el campo de batalla como si fuera un ser puramente celestial. Pero los documentos que estamos revisando destrozan esa imagen de dama de la corte en el primer párrafo. Desde la primera línea te dicen no era así. Las fuentes son muy claras al decir que era más bien corta de cuerpo. Medía apenas unos 5 pies escasos. O sea, estamos hablando de alrededor de 1,50 m. Súper bajita para nuestros estándares. Bajita, pero además la describen con un cuello grueso y miembros sumamente fuertes. Y si lo analizas con detenimiento, tiene todo el sentido del mundo. Claro, no vivía en un palacio. Para nada. Esa musculatura no venía de un entrenamiento militar de élite en un castillo, sino de algo muchísimo más duro, el trabajo diario de la labranza. Era una campesina que había forjado su cuerpo levantando pacas, trabajando la tierra bajo el sol desde que era una niña. Fíjate que el texto es súper gráfico al describir su piel, y es un detalle que me pareció bellísimo cuando lo leí. Menciona que estaba quemada por el sol de la región de Lorena, que tenía, y cito textual, el color de la tierra en verano. Qué imagen tan poética y tan real al mismo tiempo. Sí, no era para nada esa tez pálida cuidada de la nobleza que no salía de sus salones. Y luego, está el tema del cabello. Era oscuro, áspero y lo llevaba cortado a la redonda. Como los mozos, ¿verdad? Como los mozos o los pajes de la época, exacto. Imagínate el impacto visual en pleno siglo XV. Tienes a una joven de campo, curtida por el sol, pequeñita pero robusta, plantada frente a los hombres más poderosos, ricos y educados de su tiempo. Y no se hacía pequeña ante ellos. Para nada. Oye, ya hay un detalle sobre sus ojos que el texto menciona muchísimo, pero me gustaría que nos explicaras por qué era tan disruptivo en esa época específica. Lo fascinante aquí es el poder de su mirada y el peso de su presencia. Los escribas detallan que tenía unos ojos grandes, de un negro muy profundo, pero lo que realmente desconcertaba a todos era que siempre miraba de frente. ¿Sin bajar la vista jamás? Jamás. Esa gravidad, esa forma tan directa de clavar la mirada en sus interlocutores, ponía a sudar tanto a los nobles como a los altos clérigos. Hay que entender bien el contexto social de ese entonces. Estaban acostumbrados a que las personas de menor rango social bajaban la mirada. Y más siendo mujer joven. Y muy especialmente las mujeres jóvenes. Era una señal obligada de sumisión. Pero ella jamás bajó la mirada. Y para rematar el impacto de esa mirada, estaba el contraste de su voz. El documento la describe como clara y suave, con una dulzura propia de una niña que todavía no termina de crecer.
Lo cual te rompe la idea del guerrero rudo, ¿no? Exacto. Sin embargo, esa misma voz se volvía firme como el acero, completamente inquebrantable, en el momento en el que empezaba a hablar de estrategia de guerra o de las voces que le daban instrucciones. Ese contraste a mí me parece brutal. Una voz de línea hablando de tácticas militares con generales curtidos. Y es algo que recorre todo el texto, humanizándola muchísimo. Hay partes que te muestran una sensibilidad desbordante. Sí, era sumamente expresiva. Por ejemplo, se menciona que tenía un llanto facilísimo. Lloraba durante la misa. Se soltaba a llorar al ver a los soldados heridos después de una batalla, o simplemente cuando hablaba del destino de Francia. Pero el autor de la fuente hace una pausa muy específica para aclarar que nadie en su campamento veía esto como una debilidad. ¿No la juzgaban por llorar? Para nada. Era más bien como si su cuerpo no pudiera contener tanta fe y tanto dolor al mismo tiempo. Y a la par de ese peso emocional tan profundo, me sorprendió leer que conservaba un lado súper infantil. Ah, la fascinación por los caballos. Sí, se emocionaba muchísimo al ver una silla de montar con herrajes relucientes. Sentía un amor genuino, casi como de una niña en una juguetería, por los caballos finos y las armas bien hechas. Esa dualidad es justamente lo que le hacía tan amenazante para el sistema establecido. Por un lado, se emocionaba con los arreos brillantes de un caballo como cualquier joven de su edad que descubre algo nuevo. Pero por otro lado, poseía una forma de comunicarse que desarmaba por completo a los eruditos. Los dejaba sin palabras. Literalmente. Ella hablaba de manera directa, al grano. Cero rodeos, cero retórica adornada y diplomática como se estilaba en la corte de aquellos años. Cuando los doctores en teología intentaban acorralarla con trampas lógicas, ella les respondía con la sencillez absoluta de alguien que no tiene el más mínimo miedo a parecer ignorante. Que es el mayor miedo de un académico, de hecho. Totalmente. El texto narra que a veces soltaba frases tan certeras y tan agudas que dejaba a esos hombres ilustres que habían estudiado toda su vida completamente mudos. El problema para ellos era que no podían debatir con ella usando sus reglas académicas, porque ella estaba jugando en un tablero distinto. Un tablero de pura convicción y verdad llana. Exactamente. Aquí es donde se pone muy interesante, porque romper con esas reglas de etiqueta y de comportamiento nos lleva directo a uno de los temas más controversiales y trágicos de su historia, que es su ropa. Un tema dolorosísimo. Las fuentes que estamos revisando detallan minuciosamente su atuendo masculino. Menciona que usaba un jubón corto, calzas largas bien atadas con cordones, botas altas y grebas. Al principio de la campaña militar, la fuente explica que esto era pura practicidad. Lógico, para poder montar. Obviamente no puedes montar a caballo en una guerra, ni moverte en un campamento militar lleno de lodo usando las faldas de la época. Pero luego el texto revela una verdad muchísimo más oscura sobre por qué mantuvo esta ropa cuando fue capturada y llevada a prisión. Pasa de ser ropa de trabajo a ser protección. Exacto. Pasa de ser un uniforme a ser una coraza contra, como dice el texto, manos impuras. A ver, para quienes nos escuchan y quizá no ubican bien cómo era la ropa del siglo XV, ¿qué tan complicado era traer todo esto puesto y por qué era tan importante en su celda? Es vital detenernos en la anatomía de esa ropa para entender el horror de su situación. Un jubón no era una simple camisa, era una prenda de tela gruesa, a veces de cuero, sumamente ajustada al torso. Las calzas, que eran como unos pantalones ajustados, no tenían elásticos ni cierres modernos. No era de quitar y poner fácil. Para nada. Se unían al jubón mediante una serie de cordones muy fuertes que se anudaban a través de agujeros en la tela. Y las grebas eran piezas de armadura que protegían las piernas. Todo este conjunto formaba un sistema de vestimenta que tomaba mucho tiempo y muchísimo esfuerzo quitarse. Era literal un candado. Un candado de tela y cuero. En el contexto de su cautiverio, es una realidad brutal que la historia oficial a menudo trata de suavizar. La fuente es muy específica sobre el terror a la violencia física y sexual que ella experimentaba cada minuto del día. Vivía en estado de alerta permanente. Ella rogó repetidas veces que la pusieran en una prisión de la iglesia, custodiada por mujeres o por monjes, precisamente por el terror absoluto a los ultrajes de los soldados laicos ingleses que la vigilaban en su celda. Hay una cita que, te lo juro, me dejó helado cuando la leí. Ella está frente a los jueces intentando explicar por qué no se quita la ropa de hombre y les dice una declaración escalofriante. Prefiero morir antes que ser mancillada.
Una declaración de desesperación pura. Y el escriba, que está tomando nota de todo, describe su expresión en ese momento. Dice que en su rostro no había rebeldía ni enojo. Había, y cito otra vez, el espanto frío de quien ha sentido ya aliento de lobo demasiado cerca. ¡Qué frase tan cruda! Aliento de lobo. Es la imagen de una persona viviendo en un estado de hipervigilancia, rodeada de depredadores las 24 horas del día. Y vi que hay un incidente específico documentado en la prisión con una saya, que es un vestido de mujer de la época. ¿Qué pasó exactamente ahí? Porque siento que este evento cambia por completo la narrativa de su supuesto desafío a la iglesia. Ese incidente es verdaderamente el punto de inflexión de todo el proceso. En un momento dado, bajo una presión brutal de sus captores, la obligaron a vestirse de mujer. Le pusieron la saya y la dejaron sola en la celda con los guardias ingleses. El resultado fue inmediato y predecible. Fue acosada y atacada. Qué coraje leer eso, ¿en serio? Ante esa vulnerabilidad extrema, en cuanto tuvo la más mínima oportunidad, volvió a ponerse el traje masculino. Los cordones dobles, los nudos apretados, el jubón ceñido, las botas altas. Todo eso funcionaba literalmente como una armadura contra dedos que buscaban desatar ropa en la oscuridad de la celda. Era pura supervivencia. Ella misma lo confesó después, llorando abiertamente frente al tribunal, sin importarle mostrar su vulnerabilidad. Les dijo, me querían forzar, y solo el traje de hombre me salvó. Lo hizo por una necesidad biológica de defensa, no por un afán de retar a los obispos. Y aquí es donde la maquinaria judicial demuestra un nivel de crueldad que parece de película de terror. Los jueces están escuchando esta confesión de terror humano. Saben perfectamente qué clase de hombres son los guardias que custodian la celda. Ellos los pusieron ahí. Exacto. Y aún así, deciden tomar este acto de supervivencia básica y torcerlo por completo. La declaran culpable de herejía mayor. El argumento legal que usan es que, al ser mujer y vestir como varón, estaba rechazando el vestido ordenado por Dios y rompiendo las leyes divinas. Es una manipulación descarada y terrible de la ley divina. Usaron la ley religiosa para castigar a una víctima de acoso por el simple hecho de intentar proteger su propio cuerpo de una agresión. La hipocresía es sistemática y muy calculada por parte de ellos. Pero lo que aporta un valor incalculable a estos textos es la perspectiva del escriba, el hombre que está sentado en una esquina anotando cada palabra. A diferencia de los jueces, él deja claro en sus notas marginales que no veía en los pantalones y cordones una transgresión teológica vana. Él sí entendía lo que pasaba. Él comprendía perfectamente lo que estaba viendo. Escribe que veía el instinto vivo de quien sabe que su cuerpo es campo de batalla. Para la doncella, su honra y su integridad física no eran conceptos abstractos que se debatían en latín. Eran, según el propio escriba, su escudo y su cruz, parte integral de la misión celestial que decía tener. ¡Qué contraste, de verdad! El escriba lograba ver la humanidad palpable y el pragmatismo desesperado detrás de esos cordones apretados, mientras que los jueces, por pura conveniencia política, decidieron cegarse y ver únicamente un crimen contra la fe. Y ese contraste de perspectivas te transporta directamente al ambiente del juicio. Si te juro que al leerlo casi puedes sentir claustrofobia. El texto nos mete de lleno a la fortaleza de Rouen. Nos describe el aire pesado, el olor del viento del río Sena que se colaba por las ventanas, mezclado con el olor a humedad y a cadenas oxidadas. Una atmósfera opresiva en todos los sentidos. Estaba confinada en una celda común, encerrada con mercenarios y ladrones. Se le negó cualquier tipo de consuelo básico. No se le permitió tener ni un velo de monja, ni compañía femenina. Las fuentes son muy crudas sobre su estado físico en ese momento. La describen demacrada, con los ojos sumamente hundidos. Claro, consecuencia directa de no poder dormir. Exactamente. Pasar días sin probar bocado y noches enteras de insomnio, manteniéndose despierta por el puro terror a quedarse dormida frente a los guardias y quedar vulnerable. Imagina el desgaste psicológico. Está debilitada hasta el límite de la resistencia humana. Y aún así, las crónicas coinciden en que se mantenía erguida en el banquillo de los acusados. Frente a ella, tenía a decenas de jueces. Eran los hombres más instruidos de Europa, teólogos de la Universidad de París. La élite intelectual. La élite, vestidos con esos imponentes y voluminosos hábitos negros, mirándola desde estrados elevados.
El documento utiliza una analogía que hiela la sangre para describir cómo la observaban. La miraban como a una liebre acorralada. Es entonces cuando el obispo Cauchón, quien lideraba el proceso impulsado por la corona inglesa, toma la palabra para leer la lista de cargos formales. Una lista interminable, por cierto. Sí, la lista de acusaciones es larguísima y parece diseñada exclusivamente para confundirla. La acusan de vestir de hombre, por supuesto. La acusan de escuchar voces sin someterse primero al filtro y a la interpretación de la iglesia oficial. Eso era clave para ellos. Sacan a relucir historias de su pueblo sobre un supuesto árbol de las hadas para ligarla al paganismo rural. Y finalmente, le lanzan una pregunta directa, buscando a toda costa que se quiebre por la presión. Le preguntan, ¿reconoces que tus visiones son engaño del demonio? A ver, después de semanas sin dormir y bajo esa presión brutal, cualquiera hubiera colapsado. ¿Cómo responde ella a este ataque directo? Su respuesta es uno de los testimonios de fortaleza mental más impresionantes que se hayan documentado. En ese estado de agotamiento extremo, ella no titubea ni un segundo. Le responde con una firmeza absoluta que sus visiones no vienen de ningún demonio, que provienen directamente de Dios, y que la instrucción fue clarísima: salvar a Francia. Una respuesta inamovible. Al ver que no cede, los jueces cambian de táctica y empiezan a interrogarla sobre sus objetos personales, buscando indicios de hechicería por donde sea. Le preguntan por su estandarte de guerra y por su espada, y ella desactiva toda esa construcción teológica paranoica con una simplicidad pasmosa. Aclara que el estandarte lo lleva por un mandato que recibió de Santa Catalina. Nada de demonios ni conjuros. ¡Nada! Y cuando le preguntan si la espada tiene poderes ocultos, responde simplemente que la encontró enterrada en el lugar exacto donde le dijeron que buscara. Pura y llana obediencia a lo que ella consideraba instrucciones divinas. Pero claro, los jueces no se iban a quedar con los brazos cruzados. Sabían perfectamente dónde estaba su punto débil, y volvieron a la carga con el tema de la ropa. Cuando en el juicio sale a la luz el incidente de la celda, cuando confiesa que volvió a ponerse el traje de hombre después de que los guardias la acosaran, los jueces ven su oportunidad de oro. ¿El pretexto perfecto? Le gritan a todo pulmón en la sala, relapsa, es decir, la declaran reincidente. La acusan de haber jurado que nunca más volvería a usar el hábito prohibido y de haber roto ese juramento sagrado debido a un pacto oscuro y demoníaco con los espíritus. Subraya bien esa palabra, relapsa, porque en el derecho canónico de la época, ser reincidente en la herejía era la vía rápida y directa a la hoguera. El tribunal estaba ejecutando una maniobra legal perversa. Estaban ignorando de manera consciente y deliberada el terror humano que ella acababa de confesar. Se hicieron los sordos ante el abuso. Totalmente. Hacían la vista gorda al hecho innegable de que ella usó los pantalones y anudó los cordones porque era la única barrera física que tenía entre su cuerpo y la violencia de los guardias que ellos mismos habían puesto ahí. No la estaban condenando por un debate teológico profundo, ni por brujería real. La estaban condenando por sobrevivir. Estaban utilizando un tecnicismo burocrático cimentado en un abuso que ellos permitieron activamente para poder entregarla al fuego con una justificación legal impecable. Luego, el texto nos lleva a un momento que, te lo juro, parece sacado de un thriller político. Algo que ocurrió en una sesión privada y que casi queda fuera de las actas oficiales por el miedo que generó. La apartan y le empiezan a interrogar sobre un anillo que llevaba. Ah, el famoso anillo. Los jueces, ya en modo desesperación buscando cualquier excusa de hechicería, sugieren que utiliza ese anillo para hacer conjuros. Ella los vuelve a frenar en seco con la verdad más cotidiana del mundo. Les dice que es un regalo de sus padres, y lo único que tiene inscrito es el nombre de Jesús. No había magia negra por ningún lado. Pero los teólogos no sueltan la presa, necesitan algo que justifique el pánico que le tienen. Le exigen saber qué más le dicen sus famosas voces, qué secretos está escondiendo que no les quiere compartir. Si conectamos esto con el panorama general de la época, hay que recordar que la Iglesia medieval reclamaba el monopolio absoluto y exclusivo sobre el conocimiento divino. Nadie podía hablar con Dios si no era a través de ellos. Eran los únicos intermediarios autorizados. Exacto. Cuando ella, acorralada en esa sala privada, murmura con voz muy baja pero sostenida que las voces le hablan sobre otros libros del Señor que no están en manos de los doctores,
está dinamitando el pilar fundacional de todo su poder. Es una frase potentísima. Es una revolución en sí misma. Está sugiriendo, frente a la élite intelectual, que la divinidad tiene canales de comunicación directos y conocimientos que escapan por completo a su burocracia, a sus universidades y a su autoridad. El documento señala que los jueces, literalmente, palidecieron al escuchar esto, y no es exageración. Esa sola frase amenazaba con derrumbar toda la estructura de poder político y espiritual que ellos sostenían. El impacto de esa murmuración fue tan brutal que afectó físicamente al escriba. El hombre cuyo único trabajo en la vida era registrar con absoluta precisión todo lo que se decía en esa habitación, se congeló del susto. El texto nos confiesa que las manos le temblaban tanto que solo se atrevió a anotar una serie de iniciales. Eran las iniciales de los que de Dios no están en las manos de los doctores, haciendo referencia a esos otros libros del Señor. Imagínate el nivel de terror para censurar sus propias actas. El propio escriba admite su terror de una forma muy cruda. Tenía pánico de que si escribía esas palabras heréticas completas en el pergamino, su propio registro y él mismo terminarían ardiendo en la hoguera por complicidad. El verdadero miedo que inundaba esa sala no venía de la prisionera encadenada. Emanaba de los jueces y clérigos que sentían cómo perdían el control de la narrativa divina ante una joven de campo. Es una postal histórica poderosísima. Tienes a una muchacha analfabeta, nacida en el campo, armada única y exclusivamente con su fe y unos cordones de cuero bien apretados para defender su dignidad, haciendo temblar desde los cimientos las certezas absolutas de los hombres más instruidos e influyentes de su mundo. Como bien reflexiona el escriba en sus notas, las palabras que no se dijeron o las que el terror obligó a ocultar bajo iniciales de tinta terminaron pesando muchísimo más que todas las acusaciones públicas que se leyeron. Los eruditos pasaban horas y horas citando textos antiguos, debatiendo sobre demonios, invocando a Baal, intentando construir un caso sobrenatural espectacular. Cuando la realidad era otra. Cuando la cruda realidad del juicio era mucho más terrenal, burocrática y sobre todo política. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, nos damos cuenta de que la verdadera tragedia de esta historia no termina con el castigo en la plaza pública de Rouen. La tragedia más profunda, y el texto hace mucho énfasis en esto, fue el abandono absoluto. La traición. Mientras ella pasaba meses luchando por su vida, por su cordura y por su integridad física en esa celda gélida, soportando hambre, el asedio de sus carceleros y la presión psicológica de los jueces, la persona que más le debía en el mundo le dio la espalda. ¿El delfín de Francia? El hombre al que ella prácticamente coronó rey con sus victorias militares, la dejó a su suerte. No hubo intentos de rescate, no hubo ofertas de rescate económico, nada. Fue una traición política calculada de la más alta magnitud. Una traición monumental. Al final, la conclusión a la que nos empuja el análisis riguroso de estas dos fuentes es que la doncella nunca fue juzgada ni condenada por ganar batallas o por incomodar a los ingleses en el campo militar. Fue juzgada por el peligro de lo que su mera existencia representaba. En las palabras precisas de la fuente, ella era una voz sin dueño, signo sin intérprete. Rompió el molde por completo. Era una pieza que no encajaba en ninguna de las cajas rígidas que la sociedad feudal y la jerarquía clerical habían diseñado meticulosamente para controlar a las personas, y todavía menos en las cajas diseñadas para las mujeres. Rompió por completo el monopolio de la interpretación de la verdad. Ella le demostró a toda una nación que no se requería tener un título de teología ni pertenecer a la élite de la iglesia para tener línea directa con la divinidad, ni para alterar el curso de la guerra. Lo cual era imperdonable para ellos. Y para un sistema que basaba su existencia en el control estricto de la verdad, eso era un crimen que no se podía perdonar. Nos obliga a cambiar por completo los lentes con los que leemos la historia oficial, viendo el profundo costo humano y político que hay detrás de las estatuas. Y para quienes nos acompañan hoy en este análisis profundo, queremos dejarles con un pensamiento final, dándole una vuelta a todo lo que hemos platicado. Una reflexión muy necesaria. Vimos cómo el delfín de Francia, la máxima autoridad, la utilizó como símbolo y estandarte para ganar sus batallas y lograr su coronación. Pero en el instante en que ella se volvió políticamente incómoda, la dejó pudrirse en una celda rodeada de lobos.
Todo lo que hemos discutido sobre el miedo del escriba ocultando palabras para no ser quemado, nos deja pensando. Claro, sobre lo que no se escribe. Exacto. A lo largo de la historia e incluso en las dinámicas políticas y sociales de hoy en día, ¿cuántos héroes del pueblo, cuántos movimientos de base genuinos son alzados y financiados por figuras de poder solo para ser completamente abandonados y destruidos en el momento exacto en que empiezan a pensar por sí mismos y amenazan con desestabilizar el status quo de quienes los subieron al escenario? Si un escriba tuvo que censurar la verdad en tiempo real por puro terror, ¿cuánta de nuestra historia universal es solo el silencio de los testigos asustados?